Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para redarguir, para enseñar, para instruir en justicia, ¿sí? Básicamente, el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio acerca de practico lo que creo o creo lo que practico. También se puede poner, ¿verdad? Estamos descubriendo mi membresía en la iglesia. Es muy importante que tengamos bases fundamentales para que, bases bíblicas acerca de lo que es ser, lo que es creer y lo que es practicar. Entonces, practico lo que creo. Vamos a dar un breve repaso así rapidito nada más para recordarnos qué fue lo que estuvimos viendo la semana pasada. Dice que las creencias no son de mucho valor a menos que las traduzcamos en ¿qué? En acciones. ¿Sí? Y aquí vemos 2 de Timoteo 3:16, dice la Biblia nos ha sido dada por inspiración de Dios. Eso todos estamos de acuerdo, que la Biblia a través de miles de años fue recopilada y se unió para que pudiera estar en un solo libro. Y dijimos que ¿cuántos libros tiene la palabra de Dios? ¿Cuántos? ¿Quién da menos? 66 libros. 66. En el Antiguo Testamento tenemos que son ¿qué? 30 y qué? 39. Y en el Nuevo la diferencia son 27. Sí, así es. Dice que es útil para enseñarnos qué es la verdad y para hacernos ver lo que está mal. ¿En quién? En mí mismo, en mi vida. Básicamente es en mis acciones, en mis pensamientos, en mis actitudes, en mis palabras. Y dice que nos endereza y nos ayuda a hacer lo que es ¿qué? Correcto. Bienvenido, hermano Pedro. Y ahora, dijimos la semana pasada, personalizamos también ese texto, ¿verdad? Déjenme ver aquí cómo hago. Vamos a pasar. La semana pasada vimos el autoanálisis de que si creíamos que la Biblia era nuestra única fuente divina o de autoridad divina, nos hicimos un autoanálisis y de acuerdo a ese autoanálisis, ¿cómo salieron ustedes? ¿Marcaron que sí o que no? ¿Leían la Biblia diariamente? Recordemos que si ponemos que sí, después vamos a decir por qué sí, y si ponemos que no, es por qué no. ¿Qué es lo que nos está impidiendo? ¿Qué es lo que creen ustedes que normalmente impide a una persona leer la Biblia diariamente? Falta de interés. Ok, esa sería una. Dice, estudio la Biblia diariamente, porque dijimos una cosa es leer y otra cosa es estudiar. Y la otra es memorizar. La hermana Leti nos decía que ella había memorizado hace mucho tiempo varios de los textos y están ahí guardados y además los trae cuando son necesarios, pero que ya en últimas fechas ya no memorizaba. ¿Cómo le fue esta semana, hermana Leti? Acerca de memorizar, ¿sí se memorizó el texto del estudio? O sea que no, no se lo memorizó. Recuerden que solamente se puede memorizar a través de la repetición. Sí, de repetir y repetir. Yo me aprendí, ¿saben cómo? Les voy a comentar cómo me aprendí el fruto del Espíritu. Ya ven que son 9, ¿no? Y ya ven que yo ya casi, bueno, más bien no lo leo, ya y le hago así, ¿no? Normalmente cada vez que repartía un tratado, porque luego hace muchos años empezábamos repartíamos tratados, entonces en cada casa que iba y entregaba algún tratado decía, el fruto del Espíritu es amor, y luego iba a la otra, gozo, y luego iba a la otra, paz, y así.
Y como lo iba repitiendo y repitiendo, y así fue como me los memoricé. Ya no es necesario leerlo. Y ahora ya después digo, amor, gozo, paz, paciencia y así. Pero bueno, es repetición. ¿Cuántas veces hasta que me lo memoricé? Quizás algunas personas tienen más fácil la comprensión o hay otras que tienen, también hablábamos de la mnemotecnia, técnicas para memorizar más rápido, con imágenes, ¿sí? Esas son cosas, pero bueno, aquí está esta. Y luego la última dice, la Biblia es la base de todo lo que creo. Y bueno, sí o no. Este fue nuestro primer punto. Creemos y practicamos la Biblia como nuestra autoridad divina. Entonces, si lo personalizamos, ¿cómo diríamos? Creo y practico, ¿qué? La Biblia como mi autoridad divina. Ese sería, es lo que espera Dios de sus fieles, ¿verdad? También veíamos que mucha gente cree en el orden, pero veíamos que muchos somos desordenados. Sí creemos que el orden es bueno, que es lo mejor, pero... Sí. Y ahí vimos algunos textos más. Y también en el autoanálisis, entiendo que en este caso también se veía de la autonomía de la iglesia. Esto está muy sencillo, ¿no? Entender la autonomía es que cada iglesia se rige por sus propios estatutos, lo mismo que cada hogar tiene ciertas formas. Hay cosas que el gobierno puede entrometerse en el hogar de algunas personas de la sociedad, en cada hogar de la sociedad, pero hay otras que no tiene derecho. Somos autónomos hasta cierto punto. Lo mismo sucede en las iglesias. Obviamente hay iglesias que no, ¿verdad? Hay iglesias dependiendo del tipo de gobierno que tengan, pero por lo menos nosotros, la Iglesia Bautista IPSA, sí somos autónomos. Tenemos nuestra propia, a pesar de que pertenecemos a dos agrupaciones, AFCO Flash y también a la Convención Bautista Hispana, ¿verdad? Ok, entonces aquí veíamos, dice, y además, bueno, eso está muy sencillo. Ahí no había ningún reto realmente para nosotros, la autonomía de la iglesia. Y también hablábamos acerca de el tiro al blanco con arco o con flecha, y con flecha. Si vemos que acertamos al blanco, significa que estamos bien, pero ¿qué otra cosa? ¿Cómo qué? Sí, pero nada más si le atinamos al blanco ahí significa que eso tú lo estás llevando al plano espiritual y está bien, pero estamos hablando así de ahorita en general. Es como si le atiné, es una señal de que yo hice qué, que practiqué, exactamente. Hablando de práctica, ¿verdad? Y ya si lo pasamos al plano espiritual, tenemos ahí tres cosas, que por cierto, hay tres puntos que vamos a considerar. De acuerdo a lo que es, bueno, hay tres factores que son importantes en cuanto a lo que es algunas de las características de Dios. Hablábamos de que Dios nos perdona, ¿cierto? Perdón, hablamos de perdón. Pero para tener perdón, necesitamos, para que Dios nos perdonara, necesitábamos que Él tuviera, empieza con M, misericordia. Sí, pero para tener misericordia, antes de tener misericordia, ¿qué tuvo Dios con nosotros? ¿Ustedes creen que, dice que en el mundo no había ni uno solo que fuera justo? Entonces, dice, porque, no recuerdo si es Romanos 12, donde dice, todos pecaron, o cómo, todos están destituidos, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que nos puede perdonar Dios? Con misericordia. Pero antes de la misericordia, ¿qué se necesitaba? Ya que en realidad no merecemos.
No, eso es lo que tendríamos que hacer nosotros, pero ¿qué necesitó Dios para que... eh, ¿qué otra palabra hay? Tener amor, porque él es amor, no, ama, pero ¿qué necesitaba? Hay una palabra. No, empieza con G. ¿Perdón? Gracia. Sí. Si la gracia es, ¿qué? Un don no merecido. Nadie merecíamos el perdón de Dios. Pero ¿cómo fue que lo obtuvimos? Por su misericordia. ¿Pero por qué tuvo misericordia? Porque tuvo gracia primero. Entonces, fíjense, si nuestro Padre, el propósito de Él era perdonarnos, y para perdonarnos necesitó de su misericordia, pero su misericordia necesitó de su gracia. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jesús cuando vino? Dice, tuvo gracia, misericordia y perdón. ¿Sí? Entonces, Jesucristo le dice al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Gracia, misericordia y perdón. Entonces, continuemos, dice, practico lo que predico, y aquí nos vamos a la siguiente. El siguiente autoanálisis dice, ¿sabemos o sabes que Jesús vino a servir? ¿Sí o no? Sí, prácticamente la mayoría decimos que sí. ¿Sé que Dios me ha dado uno o más dones para servir? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cuáles son? ¿Descubriste ya cuáles son tus dones? Recuerden que los dones son las cosas que podemos hacer más fácilmente y algunas que hemos desarrollado. Pero si haces algo y te está costando trabajo hacerlo de buena voluntad, entonces ese no es tu don. Es una manera fácil así como de detectar, ¿sí? Estoy haciendo esto, pero lo estoy haciendo a la fuerza, estoy haciendo para quedar bien, o estoy haciendo porque pues me empujaron a hacerlo. ¿Cuál es la razón? Y si es algo que fluye de ti, entonces es más fácil decir, oh, ok, entonces este es mi don, porque tienes la voluntad de hacerlo. ¿Sí? También Dios nos da dones, pero si no los ejercitamos, pues dice, bueno, ¿no los quieren? Aunque también está escrito, ¿verdad, hermana Leti? Creo que dice que no, que los dones que Dios da son irrevocables, me parece. No recuerdo yo dónde está, pero lo he escuchado, que son irrevocables los dones. Entonces, hay que desarrollarlos simplemente. Y en este caso, pues llegamos al punto 3, que fue la semana pasada. Dice, creemos y practicamos, ¿qué? El servir, ¿a quién? A Dios. Pero ¿cómo demostramos que que estamos sirviendo a Dios? Sirviendo al prójimo. Mira, no nos autoengañemos. Si decimos que queremos servir a Dios y no queremos servir a los hermanos o al prójimo, bueno, en este caso en la congregación, a los miembros de la iglesia, entonces te estás engañando. ¿Sí? Y muchas veces me he encontrado con que yo me he engañado. Sí, hermana. Eso es muy cierto, porque uno tiene que servir a un creyendo. Yo me acuerdo mucho de la hermana Lilia, que decía que nosotros siempre debemos de creer a las demás personas que nos dicen y a veces nosotros no creemos. Siempre estamos con las dudas, ¿verdad? Por ejemplo, hoy un día en la semana fui a comprar una medicina a mi hermana y me encontré con un americano que se me atravesó en un carro. Uh-huh. Y me dice, por favor, ayúdame. Dice, mira, dice, me robaron mi Nike, más de $1000. Me la robaron y nadie me quiere ayudar. Yo le dije a todos los que están acá y todos los que he encontrado y nadie me ayuda, por favor, por favor. Y yo me quedé en esa encrucijada de ayudarle o no ayudarle. Dije, él es hombre, yo soy mujer, vengo en mi carro, ¿qué hago? Y dije, bueno, señor, tú dices que ayudemos. Le dije, pues súbete. Y lo fuimos persiguiendo. Oh, sí, si fuera. Él me dijo, vaya, por acá, por acá se agarró el camino. Dice, creo que no aquello se dice, no, eso no, sigue. Y ahí me seguí. Bueno, como sea, Dios me daba a entender lo que me estaba diciendo. ¿Lo alcanzamos? Sí, lo alcanzamos. Pero él se bajó antes y el otro se fue para allá. Le dije, llevaba más de $1000 sobre
americano llorando casi por su bicicleta. Y dije yo, Dios mío, no lo hubiera hecho, bueno, al menos ya no me quedo con eso en mi conciencia, ¿verdad? Sí, aunque es riesgoso, ¿verdad? Pues solamente, una de las cosas que vamos a ver a continuación, precisamente es depender de quién estamos dependiendo. Si nosotros aprendemos a depender de quien dice aquí adelante, nuestra vida puede ser, no nuestra vida, nuestras decisiones en la vida van a ser mejores. Entonces, esto fue donde nos quedamos. Y ahora, entonces, ¿practico lo que creo o creo lo que practico? O en lugar de pregunta podríamos decir, o más bien la idea es que practico lo que creo. Eso sería como hacer una afirmación. Aquí podemos ver tres tipos de blancos, donde en el primero, de la izquierda, ¿qué tan cerca están de atinarle al blanco, al centro? Esto, el primero. ¿Eh? Está muy lejos. ¿Y este? Está más cerca. ¿Por qué creen? Por la práctica. ¿Y este? Mucho más cerca. No, más bien no puse un blanco donde no tenía nada. Si no tuviera ningún tiro, ¿qué significaría? No practicamos para nada, ¿eh? Ni siquiera lo intentamos. Y a veces así somos. A veces no intentamos. Dicen, no, ¿para qué? ¿Para que luego estén criticándome? Mejor no. O luego algunos empiezan y luego dicen, bueno, ya, pues como que le di ahí un poquito. Y ya, ahí se quedan. Hay otros que lo hacen un poco más y hay otros que más y hay otros que continúan, ¿verdad? Hay unas estadísticas donde dicen que el 20% de los que están en la iglesia normalmente sirven y los otros 80%, no quiero decir que no sirven, pero nada más esperan ser servidos, ¿verdad? Y bueno, así es, no podemos hacer otra cosa. Pero hay algunos que, recordando la parábola del sembrador, dice que algunos dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces, ¿de cuáles somos? Siempre acuérdense, es un autoanálisis. Y aquí ahora sí vamos a comenzar con Levítico 27:30. Esta traducción es la Nueva Traducción Viviente y lo leemos de la pantalla. Dice, la 10ª parte de todo lo que producimos pertenece al Señor. Es santo para el Señor. ¿Alguien entiende? ¿Qué entienden por eso? La 10ª parte de todo lo que producimos. ¿El 10% es del Señor? Sí. Recuerdo que conocemos a alguna persona que decía que cuando iba a la iglesia daba sus 10 pesos y para él era el diezmo. Sí, 10 pesos. Bueno, allá en México, ¿eh? Aquí serían $10. Sí. Pero a veces nos autoengañamos porque ponemos diezmo y dice uno, diezmo, o no entiende realmente qué es el diezmo, o hace que no entiende. Pero lo peor del caso es que no entendemos que ese es del Señor. El pastor Mario siempre nos está diciendo, o nos ha mencionado que no venimos a pagar el diezmo, no venimos a dar el diezmo, sino venimos ¿a qué? A entregarlo. Ok, vamos a hacer una oración para que Dios nos ilumine esta mañana y podamos tener con claridad qué significa Levíticos 27:30. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque siempre tienes, Señor, palabras de vida para nosotros. A veces sabemos que tus palabras son duras, pero son duras cuando nos ataca nuestro ego, cuando nos ataca nuestra integridad, cuando no suena como nosotros queremos. Pero sabemos que tu palabra es vida. También sabemos que tu palabra dice que
es para instruirnos, para redarguirnos, para enseñarnos, Señor, cuál es el mejor camino a seguir. Y sabemos también que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Solamente te rogamos, bendito Dios, que nos ayudes a poner atención a cada una de tus palabras y poderla entender y sobre todo, Señor, poderla practicar. Ya que para el creyente que aún todavía no ha sido transformado totalmente, Señor, nos cuesta bastante trabajo dejar ese hombre viejo enterrado junto con Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, bueno, dice que en la Iglesia Bautista IPSA practicamos ¿qué? Entregar el diezmo y las ofrendas. Recuerden que las ofrendas, eso sí ya las ofrendas es voluntario, las ofrendas es lo que tú haya puesto Dios en tu corazón. Inclusive cuando hablamos del diezmo, si dice que nosotros no estamos conscientes de esa parte, nos vamos a perder de bendiciones, y no tanto como hacer una inversión, como se ha venido manejando en muchas ocasiones, que tú das 1 y Dios te da, ¿cuántos dicen? 10. Y si das 10 te da 100. Y si das 100 te da 1000. Y lamentablemente es apelar al ego, apelar al ego, apelar a la avaricia de la gente. Sí, hermana. Y yo tengo una pregunta sobre eso porque a mí me hicieron una pregunta y yo la contesté, ¿verdad? Pero no sé si estuvo correcto o no, pero a mí me preguntaron, ok, el diezmo es entrar el 10%. Y yo dije, sí. Dice, pero de lo que yo trabajo, sí. Dice, y si alguien, dice, me regala, por ejemplo, dice, si me regalas 100 o 200, ¿también de ahí tengo que dar diezmo? Y yo le dije que sí. ¿Es mal? ¿Estoy mal? Porque, bueno, Dios le puso a la otra persona a darle ese dinero. Entonces yo le digo, pues yo pienso que sí, de todo tenemos que dar diezmo. Si Dios le puso tu corazón a esa persona a darte dinero, de ahí también tienes que dar tu diezmo, ¿o no? Bueno, de acuerdo. Podemos ver lo que dice la palabra, ¿verdad? Sí, de todo lo que recibamos, dice, aunque se puede manejar de diferentes maneras. Algunos dicen que es por lo que, ¿cómo se llama? El resultado de tu trabajo. Sí, digamos, sembraste y cosechaste cierta cantidad, entonces de ahí darlo. En otros casos, por ejemplo, también se maneja que todo lo que recibimos, aparte de lo de que es por nuestro trabajo, es también Dios es el que está dándonos ese dinero. En algunos casos, por ejemplo, las amas de casa que no trabajan, normalmente se encuentran con esa disyuntiva, ¿no? ¿Cómo se podría decir? Esa manera. Dice, bueno, a mí no me dan, no me pagan, pero me dan cierta cantidad cada semana, entonces de ahí puedes dar el diezmo. ¿Qué puso en tu corazón Dios? Sí, eso es otra cosa. Porque en realidad nosotros no podemos forzar, recuerden, no podemos forzar a nadie a que haga algo que en un momento dado, a veces quizás hasta nosotros mismos no haríamos, pero en este caso, digamos, veamos, y es muy buena pregunta, ¿verdad? Podríamos... Yo lo hice porque yo le dije a esa persona, porque yo desde que estoy en la iglesia, yo siempre lo he hecho. Y yo siempre he recibido un dinero que está trabajando con mis cumpleaños o algo, yo siempre lo enviado de los general. Sí. Lo invierno, yo siempre lo he manejado así. Lo mismo hice con mi esposo cuando nos casamos y después cuando ya entendió de la pieza y todo eso. Lo mismo le dije, cuando recibía dinero, le dije, pues le tienes que dar tu dinero porque estás recibiendo lo que Dios te está dando. Bueno. Así lo manejo yo, pero cuando otras personas me preguntan, pues a veces ahí es como que... Sí, bueno, aquí, por ejemplo, una de las cosas es, la pregunta sería, ¿y tú estás dando el diezmo de lo que ganas? Porque si pregunta es porque quizás no quiere darlo, o quizás porque realmente es una pregunta válida y no sabe, ¿sí? O porque
aún el diezmo que da le pesa. O sea, y por último, un segundito, hermano Albino, lo que sí es que recuerden que cuando vino Jesús, vino a cambiar un poco las normas, las medidas. Sí, eso dicen algunos, es que eso era del Antiguo Testamento. Sí, ¿quieres ir ahora de lo que viene el Nuevo? Dice lo que Dios propuso en tu corazón. Sí, entonces, si pones poco, entonces es que o no proponen Dios nada, es cuestión también de análisis. Sí, hermano Albino. Claro, hermano, lo acaba usted de recalcar. Lo que Dios pone en tu corazón. Ujú. No, si Dios no pone nada en tu corazón, pues no, nada. Sí. Pero ¿quién puso? Entonces, si no puso Dios el que entregáramos el diezmo, ¿quién puso algo? Me refiero a mi persona, a mi persona. Sí. Dios está tratando conmigo. Y Él dice, y Él me pone en la mente, con tanto, lo vas a dar tanto. Yo lo voy a poner. Pero si eso no lo entiendo, porque usted dice que a lo mejor no lo quiero dar, no lo voy a poner. Sí. Entonces, si no es Dios el que puso eso, es Satanás el que puso el otro pensamiento. O sea, que nos quede claro, ¿verdad? Satanás dice, no, no tienes que darlo. ¿Por qué? Si tú trabajaste. Y luego, lamentablemente, para algunas iglesias, o para algunos, no para algunas iglesias, el concepto que tienen de allá afuera para los pastores o iglesias, y hablando del diezmo, es que ya te van a trasquilar, ¿no? O ya te trasquilaron, o ya te lavaron el coco, ya te sacaron el dinero, y ve, y por unos pagan otros, ve, dice, ¿para qué? Para que tengan mansiones y para que tengan aviones. Sí hay gente que es así, pero son poquitos, comparados con los que no son así, los pastores que realmente sirven sí. Pero bueno, veamos, ¿verdad? Esto sí lo practicamos por lo menos aquí, o por lo menos es lo que se espera, ¿sí? Recuerden que no es para nosotros, o no es para para los miembros de la iglesia, no es para el pastor, y que quede bien claro, ¿verdad? Por lo menos en esta iglesia no es así, en IPSA. Hay otras, decíamos, bueno, dice, cuando a veces tenemos conversaciones con otros miembros de otras iglesias, dice, nosotros a veces comentamos que aquí en la iglesia cada semana, o más bien cada mes tenemos un informe donde se reúne un comité y se informa cómo fueron las entradas y las salidas, y además tenemos un informe trimestral, una reunión trimestral con otro grupo más grande para dar informe de cómo fue entradas y salidas y detallando y todo eso. Y también hay un informe anual o semestral y otro anual donde se le explica a toda la congregación dónde fueron todos sus diezmos, sus ofrendas. Y algo bien importante, por lo menos en nuestra iglesia, quiero que sepan que aquí el pastor no tiene acceso a él no sabe a quién dio su diezmo y quién no, y eso está bien porque si no sería como un poquito como, ay, el hermano no dio, o la hermana no dio, o el hermano da mucho y el hermano da poco, o sea, no hay favoritismo ni nada, y aquí el pastor no tiene acceso a eso, pero sí hay poquitos miembros que tienen esa información y que es muy, muy confidencial. No se anda divulgando a nadie, ¿verdad? Eso es lo más importante, ¿verdad? Porque hay iglesias que no, como luego dicen, ¿no? Que hay otras iglesias que el pastor es el que maneja la cuenta financiera, sí, todas las finanzas. que sabe lo que hay y lo que no hay. Sí, bueno, así hay. Y aquí en el autoanálisis la primera pregunta dice, ¿entiendo qué es el diezmo y las ofrendas, sí o no? Sí. Sí, recuerden que si ponemos que sí en las respuestas, después hay que decir por qué, y después si ponemos que no, ¿por qué no? Entonces, pero si no te queda claro qué es el diezmo, y eso podemos verlo en otro estudio también, ahorita nada más estamos pasándolo como de pasadita, pero con respecto al detalle que mencionaba la hermana Isa, ¿verdad? Que esa persona que se supone que es creyente, digo, entonces esta persona, o hermana, o hermano, que le preguntó acerca de si hay que dar de lo que recibe de otra, como algún regalo de dinero, la respuesta de la hermana le dijo que sí,
pero bueno, también recordemos que el texto que dice que como proponga Dios en tu corazón, conforme prosperas, ¿verdad? Dice la siguiente: ¿entrego el diezmo de Dios, sí o no? Esto es, nosotros tenemos cada semana perdón, el cofre, o no el cofre, el arca de las ofrendas. El arca de las ofrendas, nosotros anteriormente lo que hacíamos es pasábamos con algunas canastitas para recoger los diezmos y las ofrendas. Sin embargo, de un tiempo para acá se hizo algún cambio. Recuerden que en el pasado lo que hacían es que pasaban a entregar las ofrendas y había unos lugares específicos, ¿verdad? El ofertorio, y eran unos recipientes como de metal grandes y ahí pasaban y echaban. Mucha gente, bueno, vimos en el caso de que cuando Jesús hablaba de la mujer que dio sus 2 monedas, y en esas 2 monedas dice que ella había entregado de todo lo que tenía, ¿sí? Y otros que echaban mucho, era de lo que les sobraba, ¿sí? Entonces, lo interesante de esto no es la cantidad, sino el corazón con lo que estás ofrendando, ¿no? O diezmando u ofrendando. En este caso dice, sí entrego mis diezmos. Fíjense que no está pidiendo más de lo que podamos, dice. Entonces, si yo gano $100 esta semana, ¿cuánto debería de dar? ¿Cuánto? 10 qué? $10, ¿sí? $10. Y si gano 1,000, $100. Está simple, está sencillo, ¿sí? Nada más que a veces decimos, yo si tuviera $100,000, yo sí daría $10,000. ¿Seguro? Hoy recibiste $1 y no diste 10 centavos. Dice, el que en lo poco me es fiel, en lo mucho lo pondré. Pero por ahí no es. Sí, el que en lo poco es fiel, también puede ser fiel en lo mucho, ¿sí? Pero que el que es infiel en lo poco, ¿ustedes creen que cuando yo gane $1,000,000, bueno, cuando yo gane voy a dar realmente, ¿qué? $100,000, ¿no? ¿Cuánto es? 100,000, ¿verdad? $100,000. Señor, si me saco la lotería. Ay, por favor. Si estoy recibiendo $100 y no quiero ni siquiera dar los 10 que dice, ofrendar. ¿Doy ofrenda para misiones, sí o no? Entonces, fíjense, si el diezmo que ya entendí que es de Dios, no lo entrego, ofrendar para misiones que no, a saber si realmente están haciendo el trabajo, es más difícil. Ese es lo extra. La ofrenda. No es negociable, ¿verdad? Sí, la ofrenda. Extra, ¿verdad? Sí. Estábamos comentando estos días con Rita, le decía, para los puros, todo es ¿qué? Para los puros todo es puro, sí, pero para los de mente cochambrosa, sí, a veces nosotros juzgamos así, ¿verdad? Decimos, no, pues si tenemos un espíritu de crítica, vamos a ver que entonces, ahora más dinero, y ahora más dinero, y ahora más dinero. Cuando en realidad la palabra de Dios habla muchas veces de dinero, porque es parte de la vida, pero el no reconocer que todo es de Dios, todo es de Dios. Sí, todo es de Dios. O sea, pensamos que es nuestro, no. Decimos, nosotros compramos estas sillas, no, tú no las compraste, las compró Dios.
Nada más que te usó a ti para que las compraran. La palabra de Dios es bien clara, hermano, cuando dice a buscar primero el reino de Dios, El reino de Dios su justicia, pero todo lo demás será añadido. vendrá por añadidura, exactamente. Entonces aquí, si ya entendimos esto, dice, entonces, doy ofrenda para misiones, sí o no. Ya vimos que nosotros, por ejemplo, tenemos dos misiones, ¿verdad? Dos misioneros. Uno es en Chiapas y el otro en El Salvador, ¿sí? En e- sí, Si queremos servir a Dios, las ofrendas son bien importantes en nuestro servicio, porque allí estamos sirviendo al prójimo. Porque incluso yo aquí en esta parte que lo puso antes, sí, como que tengo ahí que no estoy muy de acuerdo, porque dice que el diezmo y las ofrendas son para sostener el cuerpo de Cristo. ujú, Entonces, allí alguien que no entiende realmente puede pensar mal, porque el cuerpo de Cristo somos nosotros. ujú. Puede ser el pastor, y por eso la gente dice, dan el diezmo porque es para el pastor, y no es así. No es para el pastor. El cuerpo allí quizás, porque el que da diezmo, si yo doy diezmo, yo debo ser un miembro de una iglesia que entiendo que, vaya, por ejemplo, estamos en este edificio, el edificio necesita gastos, hay gastos. Gastos Hay que mensuales, pagar luz, electricidad, de todo, mantenimiento. mantenimiento. Entonces, para eso sirve el diezmo. Quizás las ofrendas sí sean para sostener, digamos, una ofrenda De amor para benevolencia es para servir a los miembros. a los miembros. Pero el diezmo, o sea, no. Como está bien ahí, pero como que ahí entra la crítica. Sí, Decimos que el diezmo es para servir, servir a los miembros del cuerpo de Cristo. sí. Bueno, en este caso, por ejemplo, nosotros en esta iglesia lo que hacemos es que tenemos un presupuesto anual. Entonces ese presupuesto anual se divide en presupuesto mensual. Y basado en el historial que tenemos de gastos mensuales, entonces ahora ya sabemos que tenemos una cierta cantidad de gastos. Y de lo que entra de diezmos y ofrendas, aquí por ejemplo se hace la diferencia entre un diezmo y una ofrenda. Hemos visto que la mayoría de los diezmos no son suficientes para cubrir ni siquiera los gastos. Y a veces tenemos que agarrar de las ofrendas para cubrir los gastos y olvidémonos de darle a los demás, a los miembros de la iglesia, ¿no? Aunque sí se considera dentro del presupuesto una cantidad para benevolencia, pero es muy pequeña. Y a veces las necesidades dentro del mismo cuerpo de Cristo, decíamos, como somos miembros de un cuerpo, entonces a veces es necesario ayudar más, y entonces ahí es donde entra la misericordia, ¿verdad? Estaba mi pequeña como le dijera, no duda, sino que como una encrucijada, Sí. que como que estamos mal, un poquito mal, ¿verdad? Ujú. Porque si todos diezmáramos, todos los miembros, todos diezmamos, habría Suficiente. para sostener el local, ¿verdad? Sí. Entonces las ofrendas serían parte de nuestro servicio a Dios Ujú. para ayudar a los demás. Exactamente, sí. Sí, y precisamente lo que estamos viendo es que ni siquiera los miembros de la iglesia entendemos o realmente. La próxima semana viene un estudio que se llama ¿Soy miembro o soy asistente? Es cuando el miembro es como te den la tarjeta de un club, ¿verdad? Exactamente. Usted tiene que dar su cuota ahí. Sí hay una, El diezmo no es una cuota, pero tiene que responsabilidad. hay responsabilidad, hay compromiso. Cuando eres miembro, dice, cuando eres miembro de cierto grupo o de cierta tienda, tienes beneficios, pero también hay responsabilidades, ¿sí? Lo mismo, eres miembro de una familia y lamentablemente muchas de las familias latinas decimos,
los hijos deben de aportar, ¿cierto o falso? Deben de aportar, pero ¿es verdad? A veces no, con que trabajes para ti, nada. Qué error tan grande hemos cometido. Ahí entra la educación, ¿no? No, porque yo bueno, será porque pues, estaba sola la piscina y todo eso, pero yo desde un principio yo enseñé a mis hijas a que todos teníamos que trabajar, todos teníamos que cooperar, todos teníamos que pagar renta, todos teníamos que poner para el lunch. Sí, bueno, en este caso es uno entre mil, porque muchos de los latinos dicen, ay, mi hijo, ya no lo soporto. No recoge nada, no hace nada, pero tampoco aporta. Y el peor de los casos es que a veces ni trabajan, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a aportar? ¿Ya entendimos realmente qué es el diezmo, qué son las ofrendas? Fíjate, si en un momento dado, tan solo ya nada más con el puro diezmo, la hermana Leti mencionaba, ¿verdad? Si los que somos miembros realmente aportamos el diezmo, y qué bueno que no sabemos todos, que no se divulga quién da y quién no da, ¿verdad? Porque si no, serio, o cuánto gana, sí. Recuerden que algunas iglesias, algunas congregaciones, dice, a ver, tráeme tu chequecito, o tu talón Otros dice que directamente ya ni siquiera esperan a que tú entregues el diezmo, sino que te lo sacan directamente ya como si fuera algo así como un tax, ¿verdad? Algo así. Hay iglesias que así son, y así ya te evitas de problemas. Sí. Entonces, fíjense, ¿qué decimos nosotros? No, eso está mal. ¿Qué estará más mal? ¿Que se lo saquen o que no lo entreguemos? Yo creo que cuando uno entiende que todo es de Dios, no nos debe doler porque, bueno, yo le doy gracias a Dios por los estudios que me dieron, ¿verdad? Porque yo ahí entendí que todo es de Dios y que yo tenía que dar mi diezmo. Por eso cuando llegué a la iglesia por primera vez, empecé a dar mi diezmo y siempre que he trabajado, gracias a Dios, me ofrenda, mi diezmo, mi ofrenda, mi diezmo. Y es algo que yo nunca he dejado de dar. Y gracias a Dios también porque uno tiene que tener mucho cuidado a veces a quién está predicando, porque no sé si usted se acuerda de el hermano Mayo, una predicación que hizo que dijo que Dios no quería nuestros diezmos, que nosotros si no teníamos que, o sea, que si nosotros no teníamos que entregar nuestros diezmos, si nosotros teníamos necesidades de pagar renta, de pagar esto, de otro, que no lo diéramos. Uh-huh. Y muchos la agarraron de ahí, y de ahí muchos ya no dejaron de diezmar. Eso es. Y de una de ellas, alguien de mi familia, y entonces dijo, no, pues, si la hermana Maya dijo, entonces nosotros vamos a estar. Sí, lamentablemente a veces decimos las cosas sin pensarla y terminamos perjudicando. Pero eso es lo más importante, por falta del conocimiento de la palabra, si nosotros vamos a la fuente, sí, aunque vamos a suponer, y recuerden a los de Berea, la iglesia de Berea son nuestro ejemplo, que Pablo predicaba y ellos iban y corroboraban si lo que estaba diciendo Pablo, sí, imagínense, Pablo, Saulo de Tarso, que ya dejó de ser Saulo, bueno, más bien, sí era Saulo, pero en un idioma y luego Pablo en otro. Pero bueno, Pablo predicaba y los de Berea iban y corroboraban. Pero el problema está que muchos de nosotros, de los miembros de la iglesia, escuchan la predicación y como lo dijo el pastor, o como es alguien de respeto, por ejemplo en el caso del hermano que menciona, entonces, o como es una persona, podríamos decir, intelectual, profesional, ¿sí? Entonces, como que tiene más peso lo que dice él, no, pues ni lo de él, ni lo de Andrés, ni lo del pastor, esto es lo que tiene el valor, ¿verdad? Esta es la palabra de Dios. Entonces, Falta de conocimiento, falta de madurez, porque, o sea, por eso está reafirmando esto, lo que creo. lo que creo. ¿Creo en el hombre, el predicador, el pastor? ¿Creo en él o creo en Dios y su palabra? Exactamente, sí. Desgraciadamente hay mucha gente cristianos, que decimos cristianos, que a veces ponemos más la mira en el hombre que en Dios.
Y bueno, ese es lo que hay que cambiar, ¿verdad? Precisamente es el procedimiento. Y decíamos, miren, qué lamentable, pero esta es nuestra realidad. Esta es la realidad real. Veamos cuántos estamos. De la misma congregación. Entonces, realmente es que estoy buscando a Dios, primero a Dios por amor, por conocerlo a Él. Dice, Jesús decía, y dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, dice, y al que enviaste, que es el mismo Jesús, ¿verdad? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Entonces, si no conocemos a Dios, ni a Jesús, entonces, ¿cómo esperamos? Pero lo que sí es que los que estamos, aprendamos y entonces hagamos lo que Dios nos dice. Porque, fíjense, no le voy a decir a nadie, pero estaremos peor nosotros, que ya estamos, que estamos leyendo, y que estamos estudiando, y que sí venimos, y que todo, y que a final de cuentas, de todas maneras, como Pablo decía, no vaya a ser que al final sí. Como usted dice que hay que ser realistas, y hay que ser realistas, y hermanos, ¿quién no quiere decir como los discípulos al ver, mire lo mismo aquí, Sí. y decir, pues si esto es así, mejor me voy, Ajá, sí. pero no, tengo que ser realista y o sea, defender yo mi fe, Exacto, sí. afirmarme yo mi fe. Ese es una relación personal, ¿verdad? Decíamos, esto es personal. Y a veces decimos, citamos el texto que dice que uno estará dormido, estarán dos dormidos y uno se va a ir y otro se va a quedar, ¿no? Dice, pero no preguntamos, ¿acaso seré yo el que me voy a quedar? No, aquí es personal. Pero es pastor, hermana. Él dice que sí se va. No, y bueno, es sentido figurado, por supuesto, en este caso, porque no es que hay dos y uno se va a ir, no, puede ser que los dos se vayan, ¿verdad? Pero en fin, creemos y practicamos, entregamos los diezmos y las ofrendas. Vámonos con el siguiente, dice, Colosenses 2:12, pues ustedes fueron sepultados ¿con quién? Con Cristo, cuando se bautizaron, y con Él también fueron, ¿qué? Resucitados. Decíamos, muchos de los cristianos realmente no hemos muerto. El viejo Andrés a veces no, como que dice, hay que matarlo, pero bien muerto, ¿no? O sea, yo creo que los bautismos deberían de ser, contar hasta 1000, ¿no? Y ahora sí, el que viene ya está nuevo, es un nuevo hombre. Practicamos el bautismo por inmersión en agua. Es la manera que Jesús fue bautizado. También nuestro pastor Mario nos explicaba que había varias formas de bautismo, ¿sí? Porque hubo un poquito de confusión en aquella ocasión del estudio del bautismo, de que nada más era una sola por inmersión, pero no, hay varias formas, pero algunas iglesias han adoptado una, otras. Nosotros hemos adoptado el bautismo de Jesús, que fue por inmersión, es sumergirse. Es un símbolo de que estamos muertos a la vida vieja y resucitamos en Cristo para la nueva vida. Aunque yo, sinceramente, cuando me bauticé, creo que ni siquiera había entendido eso. Lamentablemente, ¿verdad? Ya lo vine a entender mucho tiempo después. Entonces, ¿entiendo el bautismo por inmersión? ¿Sí o no? No es por aspersión, no es por rociar, no, es sumergir. Y decíamos que es un símbolo. Oh, una pregunta, ¿el bautismo me salva? Algunos han dicho que sí, porque dice, todo el que creyere y fuere ¿qué? Bautizado será ¿qué? Salvo. Hay que ver que el contexto donde lo estaba diciendo, creo que fue Pedro, pero ese no era el punto, ¿sí? El bautismo no salva. Sí, hermana. Ciertamente, porque si una persona está muriendo sin en ese momento acepta a Cristo, no hay momento de bautizarlo. Vamos, el momento que acepta a Cristo se va con Dios. Exacto, sí. Ya tenemos la prueba del crucificado con Jesús, ¿verdad? Ahí está una.
y nosotros hemos visto también en familiares, mi cuñada concretamente, ya a punto de fallecer, ella solicitó hablar con Rita, con su hermana, y y fueron los últimos minutos, pero entregó su vida al Señor. Ella murió por consecuencias diferentes, pero COVID o algo así. Y la cuestión es que 10 minutos después de que había hecho su entrega, aceptado a Jesús como su Salvador, nos avisaron que ya había partido. Entonces, pero con la confianza que está en presencia de Dios, ¿verdad? Ya la veremos. Dice, bueno, si es que persevero hasta el fin. No, dice aquí estoy, porque la otra pregunta es, bueno, si ya soy salvo, una vez salvo, siempre salvo, y la otra es que la salvación se pierde. Hay un debate, ya eso lo vamos a ver en otra ocasión, pero dice, ¿estoy bautizado por inmersión? ¿Sí o no? Muy bien, aunque hay varias veces, podemos ver a través de la historia que mucha gente se acepta a Jesús como su Salvador, empieza a congregarse, pero nunca se bautiza. ¿Por qué no se bautiza? Y luego dicen, bueno, es que a mí me bautizaron de chiquito. Dice, sí, pero ante lo que Dios dice, ese bautismo en cierta manera no tiene validez. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene validez? Porque un niño, ¿de qué se arrepintió de qué? Sí, no, esto lo forzaron a formar parte, y es parte de un ritual donde nos bautizan para ser parte de esa iglesia. Pero al niño nunca le preguntaron, al niño no se arrepintió de nada. El niño, pues en cierta manera, ni siquiera idea tuvo. ¿Sí? Yo les mencionaba, por ejemplo, cuando mi papá y mi mamá nos bautizaban, había fiesta. Sí, y bueno, comida y bebida. Sí. Y el niño, pues ahí chillando, ¿no? Pero bueno, yo entiendo la falta de conocimiento en cuanto a lo que es la instrucción de la palabra de Dios. Y también agradezco a Dios por los padres que me dio, aun cuando no tuvieron el conocimiento que Él me da la oportunidad de tener en el día de hoy. Número 5 dice, creemos y practicamos ¿qué? El bautizar por inmersión. Aunque aquí no tenemos un bautisterio, tenemos un espacio donde hemos hecho en alguna ocasión el bautismo por inmersión en una ¿cómo se llama? Uno portátil, ¿verdad? Sí. Pero entonces, hermano, no es duda ni nada. Sí. Porque yo entiendo, IPSA es el bautismo que cree. En el que cree. Estamos hablando de estas posibilidades de que cuando alguien ya está para morir, no pueden llevarlo a bautizarlo así, lo bautizamos con el chorrito, ¿verdad? O como sea. Si es posible. Ajá, pero entonces, estoy abierta porque yo en mi creencia, yo creo que se puede bautizar de esta manera, no solo de esta manera. Recordemos que hay varias maneras de bautizar, sí, de bautismo. Condiciona No nos estamos cerrando, solamente, solo eso creemos. sí, aunque dice creemos y practicamos el bautismo por inmersión, pero en su momento también creemos que el bautismo nos salva, y puede ser de diferente manera o inclusive no bautizarse de acuerdo a la condición del enfermo, ¿verdad? Del que está por morir. Sí, gracias por la aclaración, hermana. Practico lo que creo. Decíamos, estábamos comentando. Sí. Uh-huh. Porque yo, no sé, ¿se acuerda de la mamá del esposo de mi sobrina María Jesús? Ella siempre venía a la iglesia. Y cada vez que venía para Estados Unidos venía a la iglesia. Y ella aceptó a Cristo. Y yo pienso que ella, aún en su ignorancia, ella sí creía en Cristo y sí creía en Dios. Y cuando murió yo siento que ella sí se fue con Dios, aunque no se haya bautizado. Pero como ella estaba acá y estaba allá en la calle, no hubo tiempo de decirle, de preguntarle si ella se quería bautizar, porque ese fue error de nosotros, porque no lo hicimos.
Sí, pero bueno, eso para... Sí, definitivamente no es un requisito para ser salvo, ¿verdad? No, definitivamente no es un requisito, pero si está adquiriendo el conocimiento, entonces lamentablemente si no adquirió el conocimiento, bueno, pues no se bautizó, pero la salvación no dependía de su bautismo, sino dependió ¿de qué? De haber entregado su vida a Cristo y reconocer principalmente que somos pecadores. Decíamos, no es por levantar la mano, no es por hacer la oración de fe, es por reconocerme que soy un pecador y que merezco el infierno y que solamente por la gracia de Dios fue que Él tuvo misericordia y nos perdonó. Y en realidad, en cierta manera, no es que haya sido perdonado mi pecado, sino que Jesús pagó por mis pecados. Y así lo mismo de la mamá y cualquier otra persona que hemos estado aquí. Continuamos, dice, practico lo que predico. Filipenses 2:13 y 5:18. Dice, creemos que la única manera posible de vivir la vida cristiana es por el poder de Dios en nosotros. Por eso buscamos una dependencia diaria del Espíritu Santo para poder hacer lo correcto, para poder hacer lo correcto. En este caso decíamos, hace un rato les decía, va a venir adelante, esto es a lo que me refería, dependencia total del Espíritu Santo. ¿Sé que vivir dependiendo del Espíritu Santo de Dios es lo mejor? ¿Sí o no? Sí. ¿Vivo dependiendo del Espíritu Santo de Dios? ¿Sí o no? Sí. Seamos sinceros, porque a veces, miren, depender de Dios, ¿qué entendemos por depender de Dios? Voy a tomar unos minutitos más, pero bueno, vamos a hacer esta aclaración. ¿Qué sería depender del Espíritu Santo de Dios? Desde el momento en que nosotros abrimos los ojos, le damos gracias a Dios por abrir los ojos, porque Dios nos está dando un milagro de un día más, Okay. poner ese día delante de Él y hacer una oración todas las mañanas. Ok, ese es agradecimiento. Y depender de lo que Dios ponga en mi corazón y decir que querer hacer todo lo que Dios ponga en mi corazón y no hacer lo que dice hacer. Ok, lo que Dios ponga en su corazón. Hermano Pedro, ¿qué sería depender del Espíritu Santo de Dios? Yo pienso que cuando hemos sido bautizados, Uh-huh. dependemos de Él en cualquier cosa y estamos bajo su protección divina. Ok. Hermano Albino, ¿cómo puedo demostrar que dependo del Espíritu Santo de Dios? La obediencia, bien. Rita, ¿cómo puedo demostrar que estoy dependiendo del Espíritu Santo de Dios? Mi comportamiento. Hermana Leti, ¿cómo sería depender del Espíritu Santo de Dios? Creer y practicar lo que estamos estudiando. Creer y practicar. Sí. Muy bien, el Espíritu Santo. Bien, todo eso es parte de, sin embargo hay algo que podemos agregarle. Dependencia de Dios es consultar todo con Él. Sí, porque eso sería, por ejemplo, voy a hacer esto. Normalmente tomamos la decisión por nosotros mismos. Eso es lo que yo le estaba diciendo del americano cuando se me enfrentó, que quería que le diera right, yo le estaba orando a Dios y decirle, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Lo hago? ¿No lo hago? Ese hombre, yo no sé qué hacer. O sea, me sentía confundida porque no sabía qué hacer. Él es un presote grandote. Y dije, lo voy a meter a mi carro, ¿qué tal si me viene? Pero al último dije, Señor, pues si usted confía. Sí. Y al último le dije, está bien, le abrí la puerta para que entrara. Decíamos, hasta en las cosas más mínimas, si en las cosas grandes es importante, también porque fíjense, depender es totalmente. Nosotros lo que pasa es que nosotros como seres humanos, cuando nacemos, dependemos de nuestros padres. Luego, dependemos de los maestros. Y así, ¿no? En cierta manera, vamos creciendo y nos vamos volviendo también independientes. O sea, primero somos dependientes de nuestros padres, de gente mayor que nosotros, porque no podemos sobrevivir si no es que alguien... Luego la siguiente etapa es, nos convertimos en independientes. Y luego de independientes, cuando vamos madurando, nos convertimos en interdependientes, unos con otros. Pero aparente en el mundo, eso es lo mejor que podemos hacer. Le llaman sinergia. Ustedes hacen una cosa, yo hago otra y todos juntos hacemos algo mejor.
Pero eso es en el mundo. Pero la mejor manera o la madurez realmente es cuando nos convertimos en dependientes totales, totalmente dependientes del Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué significa depender totalmente? Depender de todo. En cualquier... y no tan solo, fíjense, no es necesidades, sino en todo. Voy a hacer esto. ¿Tú qué piensas, Dios? ¿Mande usted? Consultar, esa es la dependencia total. Cuando aprendemos eso, y es difícil porque no estamos acostumbrados a hacerlo todo. Yo tomo mis propias decisiones. Claro, tengo libre albedrío, pero ¿qué pasa si yo le consulto a Dios? Puede ser que yo me equivoque, pero Dios no, porque Él dice, yo tengo planes de bien para tu vida. ¿Quieres hacerlo, ¿quieres hacerlo a tu manera? Hazlo. O sea, Él no se interpone, pero si le preguntamos a Él, y no es para hacerlo sentir bien a Él, pero es como para darle la gloria a Él, ¿verdad? Que realmente estamos aprendiendo a depender de Él. Dice aquí, creemos y practicamos el vivir dependiendo del Espíritu Santo. Y si lo personalizamos es, creo y practico el vivir del Espíritu Santo. Y la última, 1 Pedro 3:5 dice, estén siempre listos para responder a todos aquel que les pida razón de su esperanza. Es la responsabilidad de cada cristiano compartir las buenas nuevas a aquellos con quienes Dios nos ha puesto en contacto. Practica compartir de Cristo personalmente e invitar a amigos a la iglesia. En Juan 15:5 dice, Jesús dijo yo soy la vid y ustedes las ramas, y el que permanece en mí y yo en él producirá ¿qué? Mucho fruto, pues separados de mí no pueden hacer nada. Sé que Jesús dice que soy su testigo para hablar de él, ¿sí o no? ¿Practico hablar con otros de Cristo? ¿Sí o no? Okay, hay unas estrategias que Dios tiene para hablar con la gente. Estamos estudiándolo también los viernes. No se trata de ir y hablarle a todo mundo, sino se trata de observar, orar primero a Dios, observar, y como lo hizo Jesús, y dirigirse a la persona que ya está lista. Dios nos va a decir quién es, y de esa manera se olvida de la multitud y va con uno solo. ¿Sí? Somos pescadores de hombres. Entonces, ¿creemos y practicamos hablar a otros de Cristo? Sí lo creemos, nada más que ahora necesitamos pulirnos, recrear cómo poder acercarnos a esa gente que realmente lo necesita. Y no tan solo que lo necesita, sino que ya Dios estaba trabajando con ellos. ¿Sí? Recuerden que Jesús dijo, vayan primeramente ¿a dónde? A las ovejas perdidas. Nosotros a veces queremos ir con los que ni siquiera se creen que están enfermos. Pero bueno. Por eso es que hay que invertirles tiempo a veces que no nos gusta. Sí. Son, por ejemplo, yo mis sobrinos que ya conocen de Dios, son ovejas perdidas porque ya estuvieron aquí, Sí, puede ser. En este caso ahora dice, esto creo, acepto y practico. La Biblia como mi autoridad. Dijimos, para que la Biblia sea mi autoridad hay que leerla, hay que leer, ¿qué más? Estudiar, memorizar, muy bien, memorizar y así sucesivamente. En la siguiente dice la autonomía de la iglesia. ¿Creemos en la autonomía de la iglesia? Sí, y la practicamos, sí, porque en esta iglesia así somos. En otras iglesias ya es diferente, por eso es importante que cuando vayas a congregarte en una iglesia necesitas ver pedirles cuál es su, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Su reglamento, ¿cómo le llamamos? La Constitución. La Constitución. Y ahí puedes analizar en qué creen ellos. Siguiente, el servir a Dios sirviendo a mi prójimo. Aquí eso realmente lo creo. ¿Cómo puedo demostrarlo? Que sirvo a Dios, pues sirviendo a mí, a mi prójimo, ¿verdad? Y el ejemplo mayor de servicio, ¿quién fue? Jesús. Si no sabes quién, ahí está Jesús y puedes ir a la Biblia y te dice cómo hacerlo.
entregar el diezmo y las ofrendas. Miren, si ya lo que no hiciste en el pasado, ya, pero de aquí en adelante, ¿qué vas a hacer? Porque lo malo sería que ahora ya sabes, ahora ya entiendes y sigues sin hacerlo. Yo recuerdo que en cierta ocasión yo me quejaba, lo que mencionaba, si no tenemos lo suficiente ni siquiera para poder cubrir los gastos, entonces, ¿cómo voy a diezmar? Y era mi justificación, pero después un pastor me dijo, empieza con el 1% y luego le va subiendo al 2%. Y no es tanto porque no alcanzara, sino lo que tanto era que no entendía. Y ya en su momento te vas a dar cuenta que ya llegaste al 10%. ¿Sí? Hay otros pastores que dicen que todo lo que le has robado, que le debes y nos tratan de ladrones, porque en la Biblia dice, y entonces bueno, pues, ¿qué podemos hacer, verdad? Pero bueno, cada quien enseña lo que cree que es correcto, y aquí a mí me enseñaron así, y gracias a Dios pues no pude ir corrigiendo mis errores. El bautizarme por inmersión. Si no estás bautizado, ya es tiempo que te bautices, no tanto porque te vayas a salvar, pero sí porque es una ordenanza, ¿verdad? Siguiente, vivir dependiendo del Espíritu Santo. De todas las que hemos visto, si aprendemos esta, con esta vamos avanzando. Vivir dependiendo totalmente del Espíritu Santo de Dios, hablarle a otros de Cristo. Y fíjense, qué interesante sería, queremos ir a hablarle a otros de Cristo, hablemoslos a los miembros, a los mismos miembros de la iglesia, de la iglesia, por ejemplo, en IPSA, a los que de alguna manera no se están conectando con Dios. ¿Sí? Entonces, ya quedamos así, la Biblia como mi autoridad divina, creo, acepto y practico. Vamos a leerlo, por ejemplo, 1, 2, 3. Creo, acepto y practico la Biblia como mi autoridad divina. Creo, acepto y practico la autonomía de la iglesia local. Creo, acepto y practico el servir a Dios sirviendo a mi prójimo. Creo, acepto y practico entregar el diezmo y las ofrendas. Creo, acepto y practico el bautizarme por inmersión. Creo, acepto y practico vivir dependiendo del Espíritu Santo. Y el último, creo, acepto y practico hablar a otros de Cristo. Y con esto terminamos. Y nada más es cuestión de práctica, práctica, práctica para que lleguemos a darle al blanco perfecto, ¿verdad? Practico y terminar diciendo, practico lo que creo. Realmente estoy practicando lo que creo. No nada más lo digo. ¿Sí? Todo esto lo hago ¿para qué? ¿Para qué lo vamos a hacer? Para la gloria de Dios. Recuerden que Dios nos creó para su gloria. ¿Sí? Y la serie que está, bueno, ya hemos terminado con el tema, la próxima semana ya es el siguiente. Por cierto, el día miércoles les voy a enviar por texto el estudio, y el viernes les voy a dar sus hojitas para que lo hagan, pero ya para que vayan avanzando desde el miércoles. Dice, la serie que el pastor Mario comenzó hace 2 domingos anteriores se llama La Gloria del Hijo de Dios, y el día de hoy es la tercera, se llama Brillando maravillosamente en Cristo, Hebreos 1:3. De mi parte es todo, gracias por por su tiempo que les tomé de más, y que Dios me los bendiga. En 21 minutos estamos con el pastor Mario, brillando maravillosamente en Cristo. Hebreos 1:3. Dios les bendiga.